Segunda de Samuel, capítulo 6, hemos puesto al título de este mensaje: cuando Dios está en el centro. Cuando Dios está en el centro. Y déjame solamente poner este contexto, porque la semana pasada estábamos hablando de que David había sido ya ungido por los ancianos de Israel que venían del norte para ocuparse no solamente como rey de Judá, que era la parte del sur, pero ahora rey de Israel, por lo que David cumple ya lo que Dios le había dicho que iba a ser, que era el rey de todo Israel. Y ahí estábamos la semana pasada, y algo que hizo remarcable David ya como rey es ubicar en dónde va a ser la capital de lo que ahora es el reino. Y él entonces hace toda la estrategia para subir a Jerusalén, para lo cual tenía que combatir contra los jebuseos, porque entonces no se llamaba Jerusalén, se llamaba Jebús. Y él iba a subir a Jerusalén y combate contra los jebuseos, los vence y se posiciona. Mostrábamos el túnel la semana pasada por donde ellos entran, y ellos invaden, entran, ganan, sacan jebuseos y se quedan en esta posición de Jerusalén como capital. Ahora, ¿por qué es importante esto? Aquí en Calvary Chapel Español nos gusta ver el contexto, porque el contexto reina en todo esto. Entonces quiero que pongas mucha atención para poder ver el contexto de lo importante que fuera Jerusalén y lo que David quiere hacer, el capítulo de hoy. Pero quiero que veamos el contexto. 1000 años antes de David como rey, ya posicionado en Jerusalén, 1000 años antes, Dios llama a Abraham. Y Abraham, en capítulo 22 del llamado, el capítulo 20, el llamado es en el 12, pero en el 22 Dios le dice: ok, Abraham, ve a este lugar, que te voy a decir el nombre ahora, y ahí has de ofrecer en holocausto a Isaac. Y seguramente tú te sabes esa historia, esta historia donde Abraham lleva a Isaac, lo lleva a este lugar que se llama Moriah. Abraham lleva a Isaac para ser ofrecido en holocausto a Monte Moriah, y ahí es que Dios le ha llevado. Ahora, es interesante porque Abraham cree lo que Dios le está pidiendo, va a hacer lo que Dios le pide. Es evidente que su fe es contada por justicia, es evidente que está obedeciendo a Dios, y Dios le detiene y dice: no bajes el cuchillo sobre Isaac. Y en el capítulo 22, lo tienes en tu pantalla, en el verso 14, lo leo para ti, dice que Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Esto es el proveedor, Jehová Jireh o Jehová Jireh. Esta es la provisión de Dios, pero dice Dios se proveerá. Esto es que Dios se va a manifestar Él mismo, no te pierdas. Dios se va a manifestar Él mismo como el sacrificio. Ahora, esto sucede en Moriah. 1000 años después de Abraham, esto que estamos viendo de Jerusalén, 1000 años antes, 1000 años después vemos a, Segunda de Crónicas, en el capítulo 3, a Salomón. 1000 años después, en este monte Moriah, Salomón, mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Dice: entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Y quién está? ¿Dónde Jerusalén? En el monte ¿qué? Moriah. El templo que construye Salomón es allí en Jerusalén, en el monte Moriah. 1000 años antes, Dios le llama a Abraham a que allí haga este sacrificio. Pausa un segundo. 1000 años después de Salomón, 1000 años después de Salomón, pero en otro monte, Dios se está proveyendo a sí mismo como cordero en el monte Calvario, la región de Moriah. Ahí afuera, donde vemos Jerusalén, Dios está ofreciendo a Cristo como la provisión. ¿Puedes ver esto? Así que en este mismo monte, Dios genera su plan de redención. En Abraham anticipa el sacrificio, con David prepara el altar, y con Jesús lleva la provisión al consumar este proyecto del Señor para tu salvación y la mía como propiciación. Ahora, el corazón de David lo que quiere es llegar a Jerusalén y quiere traer el arca de nuevo para que Dios sea una vez más manifestado. ¿Puedes ver?
para que Él sea manifestado delante del pueblo y para manifestarse y que Dios sea lo que cantamos hoy, que Dios sea el centro de todo, el centro del pueblo de Israel, el centro de la familia de Israel, el centro del corazón del israelita. Y eso es para ti y para mí lo mismo hoy también. Así que hoy quiero darte esto para que lo tengas claro. Hoy vamos a ver que Dios sea el centro, por eso el mensaje es cuando Dios es el centro. Hoy vamos a ver qué es lo que pasa cuando Dios es el centro, y lo que pasa cuando Dios es el centro es que tú y yo tenemos que tener la respuesta a eso en una actitud reverente de adoración. Por lo que te voy a dar hoy dos principios que necesitas aplicar a tu vida si quieres que verdaderamente Dios sea el centro. ¿Vamos bien? Dos principios que debes aplicar a tu vida para que Dios sea el centro. El principio número 1: haz las cosas correctas a la manera de Dios. No basta con solamente agradar a Dios, hay que hacerlo conforme a su palabra. Oye, mi hermano, la obediencia importa más que tu intención. Tú puedes tener muy buena intención, pero no obedeces. ¿Para qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Haz las cosas correctas a la manera de Dios. El segundo principio que tienes que aplicar si quieres ver que la voluntad de Dios se va a hacer en tu vida y que Él verdaderamente es el centro es, míralo aquí, segundo punto es: adora a Dios con libertad. Adora a Dios en espíritu y en verdad, en humildad y en devoción. La verdadera adoración, por favor atención, la verdadera adoración para que Dios sea el centro en realidad y no tú. Es muy fácil que nosotros nos pongamos en el centro de la adoración de todas las cosas y hagamos nosotros como queremos. Pero eso es el engaño del Edén en Satanás, cuando Satanás le dice a Eva: tú puedes ser como Dios sin consecuencia. Tienes que tener cuidado. Para que Dios sea el centro de tu vida, Él tiene que purificar nuestro corazón y literal habitar en nosotros. Ahora, con esto en la mesa, con esto aquí, entonces sí quiero que leamos juntos. Te pedí que fueras a 2 de Samuel capítulo 6 y vamos a leer los primeros 11 versos. Así que si estás en 2 de Samuel capítulo 6 verso 1, dime ya. Leemos juntos entonces lo que dicen los primeros 5 versos. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Balá de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, con liras y arpas y panderos, castañuelas, címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su ¿qué? Irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, el geteo. Y por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom, el geteo. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Oramos? Ay, Dios, qué historia tan fuerte. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, si hay alguien aquí esta noche que tú no has sido el centro, déjale saber. Que sea tan clara tu voz a través del poder del Espíritu Santo, que se dé cuenta si tú eres el centro o ellos mismos son el centro. Pero habla, Señor. Así que, Padre, pedimos tu Espíritu Santo
en este lugar. Tu palabra dice que si somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más tú, Señor, no darás el Espíritu Santo a quien te lo pida? Ven, Espíritu de Dios, a este lugar. Que tu presencia sea aquí esta noche. Y háblanos, tócanos, cámbianos, genera convicción en nuestro corazón y sácanos de este lugar diferentes de cómo entramos. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Y la iglesia dice, amén. Ahí está el capítulo 2. Ahora David, capítulo 2. En realidad David tiene un deseo en el capítulo 2, pero tiene un deseo en el capítulo 7, que es la próxima semana. No vamos a ver sino el del capítulo 6. El deseo que tiene David en este capítulo, porque ahora acaba de ser rey, es que Dios sea adorado. Y para que Dios sea adorado, lo que tiene que hacer es dar a conocer cómo desde el profeta y desde el Samuel y desde el sacerdote Elí, estoy hablando de principios del primer libro de Samuel, Elí había descuidado la adoración a Dios y no estaba siendo reverente en muchas cosas. Así es que David ahora quiere traer el arca del pacto para que haya reverencia y que se manifieste la gloria de Dios en el pueblo. Ahora, para los que están familiarizados con el arca, lo acabamos de leer, con el arca de Dios no es el arca de Noé. El arca de Dios tenemos que recordar que es, para los que no están familiarizados, entonces hoy van a descubrir esto. A los que están familiarizados era un recordatorio, pero quiero que todos y cada uno de nosotros vamos a ver qué es el arca de Dios y por qué es importante para David traerla nuevamente aquí como centro en Jerusalén. Así que nosotros vamos a entender esto y es porque la Biblia nos habla de esto. Capítulo 25 del libro de Éxodo, segundo libro del Pentateuco. En Éxodo 25 está todo lo que Dios quiere hablarnos sobre el arca del testimonio. Y es interesante porque en este capítulo 25 habla de todo lo que es el arca. Dios da tan precisas las instrucciones y tan claro cómo tiene que ser, que habla y da instrucciones de tiene que ser una caja, esta caja tiene que ser de tal tipo de madera, tiene que ser cubierta de oro. Y voy a ponerte una idea de cómo tendría que ser la caja en tu pantalla. Pero Dios está dando estas claves. Ahora, Dios está también diciendo muy preciso cómo debe de ser, por lo que dice la longitud, la anchura, la altura es muy determinada. La longitud, pues la Biblia habla en codos, era 2.5 codos, es decir, 44 pulgadas y media. Esa es la longitud. La anchura tendría 26 pulgadas y media y lo que es la altura tendría 26 pulgadas y media. Y dice que toda iba a ser recubierta de oro. De hecho, toda la orilla tendría que ser recubierta de oro y en cada esquina pondría unas argollas. Porque dentro de esas argollas dice que van a venir unas barras muy grandes de madera cubiertas de oro, en donde por las argollas quedarán sostenidas para que por ellas sea transportada. Dios es súper preciso. No se le va absolutamente nada, lo deja así de claro. Ahora, también dice que la tapa que tiene el arca, esta caja, es de oro sólido, oro macizo. Y encima esa caja, con esa tapa, en inglés le llaman mercy seat, pero es el propiciatorio. Encima de esa tapa del propiciatorio hay dos ángeles que tienen las alas extendidas y están con la cabeza agachada en señal de reverencia, y se llegan a tocar un ángel y el otro, la Biblia les llama a ellos, son querubines. Dios ha dejado escrito y se lo ha comunicado a Moisés que en ese lugar, ahí es que Él manifestará su presencia. Y es tan importante cuando Dios se manifiesta en el propiciatorio que esa arca está puesta en el tabernáculo, en aquel entonces, que era un templo móvil, en un lugar que se conocía como el lugar santísimo. El tabernáculo, esta especie de carpa de campaña donde afuera se hacían sacrificios, adentro estaba la menorá, que era el candelabro con las luces encendidas y el pan de la propiciación, y estaban también algunos elementos en el lugar santo, pero adentro había otro cuarto que era el lugar santísimo, donde estaba puesta esta arca. Ahora, era tan importante que una sola vez al año, no pierdas pie de esto, una sola vez al año,
el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, habiéndose purificado y consagrado primero para entrar, y habiendo hecho un sacrificio de un cordero, con la sangre entraba al lugar santísimo para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Él ponía la sangre en el propiciatorio y la gloria Shekinah de Dios se manifiesta en el propiciatorio como expiación. Expiación, la palabra es kofer, de donde viene la palabra literal cubrir. La sangre cubría el pecado del pueblo y Dios se manifestaba, y eso era lo que para el judío era el día del perdón, lo que conocemos como Yom Kippur. Así es que este Yom Kippur y esta manifestación era el arca. Ponle cuidado, el arca no es Dios. No es Dios el arca. No te vas a tirar al arca pensando que Él es y que mi Dios es una caja de oro. La presencia de Dios se manifiesta en el lugar de propiciación. Ahora, con eso, si tú lo ves así, es que podemos activar el primer principio que te di. Si yo quiero que Dios sea el centro, pues necesito hacer las cosas correctas de la manera correcta. Leemos juntos el verso 2 y dice: David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él en Baalá de Judá para hacer subir desde allí, ¿qué cosa? El arca de Dios. Ya vimos que es el arca, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Este lugar, Baalá de Judá, se conoce en la escritura como, así es lo que nosotros vimos, como Kiriat Jearim. Kiriat Jearim es este lugar en donde estaba el arca. El arca estaba allí en casa de este hombre llamado Abinadab. Ahora, esta arca es donde Dios se manifiesta, pero lo que quiero ver es esto. Si lo tenemos así de claro, tú puedes preguntarte: ok, está bien, pastor, pero ¿por qué tiene que traer David el arca de casa de Abinadab? ¿Qué hacía el arca en casa de Abinadab? ¿Por qué no estaba en otro lado? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Por qué la debe de traer? Ya va, espérate. El arca, para que entendamos por qué está en casa de Abinadab, tú te recordarás cuando estuvimos estudiando el libro de Samuel, antes de que Saúl fuera rey, el pueblo de Israel estaba peleando contra los filisteos. Los filisteos iban ganando en esa batalla y capturan el arca, porque Israel tiene brillante idea de llevar el arca adelante, y el arca iba delante de la batalla pensando en que Dios pelearía por ellos, y entonces ellos tienen toda su confianza puesta en el arca. Pero los filisteos lo que hacen es que literalmente capturan el arca después de haber vencido a los filisteos y se la llevan como si fuese un trofeo de guerra y la llevan a su territorio. Los filisteos ponen el arca de Dios en su templo, en donde el templo era gobernado por su dios, que de nombre era Dagón. Nosotros vimos aquí ese día cómo es que ponen el arca adentro del templo de los filisteos, tratando de con eso humillar a los israelitas sobre su Dios, y lo ponen ahí a los pies de Dagón. Y a la mañana siguiente, ¿te acuerdas qué pasó con Dagón? En el piso, sin manos y sin cabeza, por 2 días seguidos. Dios, demostrando su poder, además libera unas plagas y libera un castigo literal a los filisteos y provoca tumores en ellos. Hay unos estudiosos que dicen que son, diríamos, tipo, entre otras cosas, hemorroide, y lo cual por lo menos no podían sentarse, y ellos estaban llenos de tumores en el cuerpo, y tumores y protuberancias en todo su cuerpo, y ellos sienten tanta presión que deciden: tenemos que regresar el arca. Y cuando deciden regresar el arca, hacen un plan y dicen: vamos a poner el arca y la vamos a montar en este carro, una especie de carreta, la vamos a poner en 2 bueyes, tiramos a los bueyes, y si los bueyes llegan al territorio de los israelitas, quiere decir que era Dios, y ya Él quitará su mano dura de nosotros y nosotros hemos de restaurarnos. Si regresa el arca y no llega allá, es que entonces algo tenemos que hacer, es un problema nuestro. Entonces montan el arca en esta especie de carro o carreta tirada por 2 bueyes, la dejan ir, y los bueyes llevaron la carreta hasta Kiriat Jearim, que es la frontera de la tierra de los filisteos, y donde está llegando es la primera población israelita.
Y ahí toman el arca, y esta arca ahora la llevan a casa de Abinadab. Así es que ya lo tienen los judíos. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa aquí mismo el arca en Abinadab? Es interesante, que bueno que preguntas. El arca pasa en casa de Abinadab 70 años. 70 años pasa. Desde Primera de Samuel, capítulo 7, nos dice que 20 años estuvo en casa de Abinadab antes de que Saúl fuera rey. Saúl fue rey por 40 años, ya van 20 y 40 son 60, y para entonces David ya tiene casi 10, son 60 más 10 son 70 años. El arca lleva en casa de Abinadab prácticamente 70 años hasta hoy. Segunda de Samuel capítulo 6. David dice, ok, es tiempo de traerla de casa de Abinadab y ponerla en el centro de nuestra generación en pueblo de Israel. Y arma David un tabernáculo, un lugar sagrado donde pondrán el arca, y ahí habitará el arca antes de que construyan el templo. La otra semana David va a tener una idea de que quiere construir el templo, porque él tiene una casa pero Dios no. Pero hoy ya trae el arca, y ese es aquí en donde estamos. Van a regresar el arca. Ahora, quiero que revisemos rápido cosas importantes que están pasando. Mira conmigo en 2 de Samuel capítulo 6, mira el verso 3. Porque dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudiera llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, de liras, arpas, panderos, castañuelas, címbalos. Eso es decir, eso era una gran fiesta, no nada espiritual, por ahí ahorita ya estamos de vuelta. Están en verdad celebrando. Dice que llevan música, que van cantando, que hay instrumentos, hay todo. Ellos están literalmente cantando y celebrando el arca. Y pon mucho cuidado, porque cuando tú ves esto, lo que ellos van en realidad es literalmente solo en una fiesta. Esto es más un desfile que una reverencia. De hecho, si ves el verso 4 dice que Ahío iba delante del arca, y delante del arca no podía ir nadie. Siempre que veas el arca moviéndose en el Antiguo Testamento, ella va primero y el pueblo o el ejército va detrás. Pero Ahío viene adelante como si fuera de los que llevan la bandera, y va adelante. Ahío va feliz adelante diciendo, mírenos, y van celebrando. Dice David que 30,000 personas, quizá pudientes, quizá importantes, son los que lleva David a traer el arca. Es más bien una celebración a modo de desfile. Pero si tú y yo vemos bien esto que está sucediendo en medio de esta celebración, dice que ahí hay un trágico, drástico y terrible suceso. Mira el verso 6. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y ahí murió junto al arca de Dios. Esta escena es súper fuerte. Yo no sé si tú habías pensado en esta escena, yo no sé si tú habías leído esta parte, yo no sé, pero cuando tú lees esta escena y cuando tú lo ves así, dices, ¿cómo puede ser? 30,000 personas, miles de personas celebrando, moviéndose, vienen contentos, y pasa esta tragedia, y David se pone muy enojado, según el verso 8, muy enojado. Ahora, ¿qué pasa? Si tú habías leído esta historia, no sé si te sucedió que dices, oye, ¿cómo es posible, Dios, si todo iba bien? David quiere traer el arca y no me digas esto. Y le pasa esto a Usa. ¿Cómo es posible? Hey, Dios, qué duro eres. ¿Qué pasó? Si solo estaban haciendo lo correcto aquí. Solo quería ayudar para que el arca no se cayera y quebrara en el piso. Los bueyes tropiezan y pierden el balance, va a caer el arca, y Usa solamente la detiene, y Dios lo hiere y él muere. No puede ser. Y David se enoja. Y David en el verso 8, enojado, le reclama a Dios y decide hacer a un lado a Dios. Verso 8. Entonces David se enoja porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor. Esta palabra temor aquí es la palabra miedo. Así es que David tuvo miedo
del Señor. Y de hecho David dice, no, ¿cómo podría venir el arca conmigo? Oh, no, 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 no. Y David no quiso trasladar el arca. Dice, no, no, Nel, no, llévensela de acá. Oh, no. Se lleva el arca del Señor. En lugar de llevarla a la ciudad de David, la hizo llevar a la casa de Obed Edom el Geteo. Hay quien dice que este Geteo es porque viene de la ciudad de Gad, por lo cual quería decir que podría ser un pagano. Pero ahí está el arca. Y cuando tú ves esto, tú puedes ver, espérame, David está peleando y está discutiendo con Dios por este hecho. Cuando tú ves a David dices, ¿cómo estaría David? David estaría pensando, ¿por qué? Usa hizo lo correcto y Dios lo mató. ¿Cómo es posible? Quiero que escuches bien esto, iglesia. Porque en esta historia, ojo con esto, por favor, ojo. Todos están haciendo algo correcto. David, el hecho de traer el arca hasta Jerusalén es algo correcto. Para todos que iban cantando, celebrando, tocando música, es algo correcto. Para Usa, el tratar de detener y de proteger el arca del pacto para que no caiga es algo correcto. Pero todos sabemos bien aquí que todo esto parece algo correcto. Pero sabemos muy bien también que muchas veces puedes hacer lo correcto de la manera incorrecta. Y debes de tener mucho cuidado de cuando quieres hacer algo que parece que está bien, pero lo quieres hacer a tu manera y no a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están aquí haciendo lo correcto de la manera incorrecta. Están haciendo lo correcto de la manera incorrecta. Porque si ellos se hubieran hecho algo que es correcto de la manera correcta, pues nadie habría muerto. Ahora, si aquí hay alguien muerto, sí tengo que poner atención. Y tú y yo debemos dedicar unos minutos a poner atención. ¿Cuál es el suceso? ¿Qué es lo que tan drástico fue? ¿Por qué Dios está dejando esto para ti, para mí, una lección? Esto lo está dejando de manera contundente, una lección grandísima para el pueblo de Israel, pero también para ti, para mí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que ellos hacen esto correcto, pero se ve que es de la manera equivocada? Y David no quiere nada con Dios. David hace a un lado el arca, de hecho, y la manda a casa de Obed-Edom. Y David sí quiere saber qué pasó. O sea, ahora sí que estábamos bien, veníamos bien. ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿En dónde fue que no caminó esto? Y dice la Biblia, 3 meses el arca estuvo en casa de Obed-Edom. Y David no entendía lo que pasó. No entendía, decía, ¿qué pasó, Señor? ¿Cómo fue posible? ¿De qué manera sucedieron las cosas que nos has permitido esto? Traer el arca del pacto a Jerusalén es algo bueno, es algo correcto, sí. Pero la manera en la que lo hicieron, no. Y tengo que tener cuidado cuando hago algo que creo que es in the right way, pero no. Cuando pienso correcto, pero es a mi manera. Porque tenemos la bendición nosotros de poder ver. El libro de Samuel está desde una perspectiva profética, ¿sí? de profetas y demás, pero el libro de Crónicas, que narra hechos de Samuel, lo ve desde una manera sacerdotal, por lo que tenemos que ir tú y yo a ver Crónicas, que dice, para poder entender bien el concepto de esto que no entiendo, bien esto que Dios nos quiere decir. Así que vamos, lo voy a poner en tu pantalla para que no tengas que viajar, pero en Primera de Crónicas, capítulo 15, David va a entender la lección en Crónicas. Lo leo para ti. Puesto que, dice Dios, puesto que ustedes no la llevaron la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no lo buscamos, ¿qué dice? Conforme a la ordenanza. Viste que lo primero que dice, puesto que ustedes, o sea, no está diciendo porque tú Usa. Sé que el problema no es Usa, está diciendo ustedes. Y puedes haber sido uno como el otro. Es ustedes, nación. Son ustedes, pueblo, que están queriendo hacer lo que ustedes quieren y han dejado de ser reverentes a mi presencia. Y dice, ustedes no lo hicieron conforme a lo prescrito, conforme a lo que estaba en la ley, conforme a lo que yo he dicho. Y cuando tú ves eso, pues tú puedes preguntarte, espérate, pero ¿cómo fue que lo dijo? ¿Cómo Dios lo prescribió? Yo quiero saber qué fue lo que dijo Dios. Y tenemos la bendición de ver cómo es que lo hicieron y cómo debía haber sido, por lo cual lo vamos a ver en la Escritura. Pero quiero ayudarte con esto, porque la manera incorrecta de hacerlo, como ellos lo hicieron, es... Te voy a poner un poquito en la pantalla para que más o menos vayas dándote una idea. Esta es la manera incorrecta.
como ellos viajaron. Poner el arca en ese carro y venir disfrutando como si fuera un festín y venir sin ser reverentes. Dios dice que Usa fue irreverente. Y vienen sin ser reverentes, simplemente cargando el arca con esos bueyes, jalándola y estando ahí. Esa es la manera incorrecta. Ahora quiero que veas la manera correcta de acuerdo a la Escritura. La manera correcta era usar el arca como fue diseñada de acuerdo a la Biblia. Y Dios dijo que tenía que tener estas argollas, y lo vimos desde Éxodo 25, para que entraran estas varas y con las varas pudieran cargar 4 sacerdotes de la tribu de Leví el arca y caminar con ella, y jamás ni se te ocurra tocarla. Esa es la manera correcta. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Bueno, lo interesante es que el arca del pacto, con estas esquinas, con estas varas que tenían que haber cargado solamente los sacerdotes, ellos no lo hicieron así. Así que David, cuando es visitado por el Señor y le muestra, no lo has hecho de manera correcta, quiero que veas conmigo Primera de Crónicas, capítulo 15, pero ahora verso 14. El verso 14, David entiende lo que ha hecho mal y va a reajustar todo porque necesita, arrepentido, cambiar. Y el verso 14 dice: se santificaron. ¿Quiénes? Ahí dice, los sacerdotes. Oh, espérame. Entonces ahora sí están consagrando a los correctos, a los sacerdotes, para que la carguen. Oh, ya, había que ajustar esto, había que pedir perdón a Dios y había que hacer todo a la manera de Dios. Entonces se santifican los sacerdotes y los levitas. Y dice aquí, para subir el arca del Señor Dios de Israel. Mira el 15. Los hijos de los levitas, o sea los sacerdotes, ¿qué hicieron? Llevaron el arca de Dios ¿sobre dónde? Sobre sus hombros, con las barras puestas como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes. Ojo, ahora entonces también está ajustando los cantos. Tienes que ajustar lo que cantas y tienes que ajustar la bendición de cómo te comportas. Y lo que está haciendo aquí es eso. Los jefes, dice aquí, son designados de los levitas para que asimismo designaran a parientes, cantores con instrumentos, música, arpas, liras, címbalos resonantes, alzando la voz con alegría. Sí, pastor, ya entendí, pero es que sabe que quisiera que me diga esto, que tengo esta pregunta. Pero ¿qué es lo importante de esto? ¿Por qué todo este asunto así tan estridente y tan grande que hasta una persona tuvo que morir? Déjame explicarte por qué. Pon mucha atención. Y si quiero que te quede muy claro. En este momento hazme ayuda, porfa, piensa de dónde sacaron los del pueblo de Israel la idea de llevar el arca en un carro. ¿En dónde se les ocurrió poner el arca de Dios? ¿De dónde tomaron esa idea? Fue tomada esa idea de los filisteos. ¿Puedes ver eso? Ahora, si fue tomada esa idea de los filisteos, de que jalaran la carreta con unos bueyes y el arca fuera allí, entonces, ¿qué es lo que pasa, pastor, con eso? Te voy a decir qué es lo que pasa. Lo que sucede es que David, ya como rey, siendo rey y tomando la responsabilidad, tiene que responder a esto. Porque lo que están haciendo al permitir esto es que ellos, ojo por favor, simplemente están copiando e imitando un patrón mundano para ahora meterlo a un ambiente sagrado. Entonces lo que hicieron fue tomar lo mundano para traerlo a lo sagrado, y eso es muy peligroso. Y cuando tú ves esto, toda respuesta tiene que tener siempre un acto de adoración. El arca del pacto es la presencia de Dios manifestada allí. ¿Para qué? Para adorarle y que Él sea el centro de la nación de Israel. Ahora ponle cuidado a esto, es importante entender, porque adorar a Dios tiene que ser, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Tenemos que adorar a Dios con reverencia. Ahora, hay una línea muy delgada hoy en que tú y yo podemos ver cosas mundanas y traerlas a la iglesia. Y podemos estar envueltos en cosas que son seculares y darles una manita de gato para que se vean espirituales. Y tengo que tener mucho cuidado porque sí, Dios detesta esto, adorar lo sagrado con lo mundano. Ahora,
Entiéndeme que cuando hablo de adoración, cuando hablo de worship, no es una expresión meramente en la música. Adoración es en muchas áreas de la Escritura. Y tú lo puedes ver así, pero es muy claro Pablo en el libro de Corintios que tengas cuidado cuando vas a compartir la cena del Señor. Y dice, ten cuidado en discernir lo que estás haciendo, porque tú, si estás haciendo tu vida como quieres y vas a venir a comer esto como una tradición sin discernir, solo coges juicio para ti y unos han muerto. No traigas tu espíritu mundano queriendo venir aquí, aleluya, amén, y nada ha pasado en tu corazón. Asimismo es en el dar, en los diezmos, en las ofrendas. Y gente cree que todo es de uno, pero todo lo que tenemos es de Dios. Y el diezmo es demostrarle la confianza a Dios que lo que Él nos ha dado le pertenece y que confío en Él, por lo cual le he de regresar una parte que es suya. Eso solo muestra un acto de adoración digno de confianza de quien es el proveedor. Pero ¿has visto cuántas personas, iglesias, dirigentes han trastocado esto para meter lo secular a lo sagrado? ¿Y han trastocado la adoración? ¿Has visto cómo de pronto puede ser en la vida que la idea de la Biblia es que lleves una vida santa? Romanos 12, capítulo 12, verso 1 dice: te ruego por las misericordias de Dios que entregues tu cuerpo como sacrificio vivo. Eso es tu adoración hacia el Señor. Muere a ti, mundano, y vive en el Señor, que ya no vivas tú, sino Cristo viva en ti, para que la vida que llevas la vivas en fe, en amor del que sí se entregó por ti. Pero vivimos una vida nada más como disfrazada de piedad. Y vivimos una vida donde Dios no es el centro, donde quiero las bendiciones de Dios sin el Dios de las bendiciones, donde quiero que me vaya bien, pero no quiero que Dios se meta con mi vida. Y cuando tú ves esto es, mira tu pantalla, esto es como decir cuando lo mundano se viste de sagrado. Porque en la cultura de hoy, esto que llamamos adoración en todos estos ambientes puede ser una imitación disfrazada. Esa es la verdad. Cristo Jesús le dice a los fariseos: tú de labios sí, ok, me dices cosas, pero tu corazón está lejos de mí. Y quiero que entendamos bien esto. Ojo, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que las cosas que estemos haciendo, ese es el principio que te di, número 1, sean correctas de la manera correcta. Es hacer las cosas que son correctas a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve todo lo que hacemos. Porque Dios ve todo lo que pensamos. ¿Te acuerdas de Ananías, Zafira, Hechos capítulo 5? Ellos vendieron todas las cosas y quisieron hacer tonto a Pedro. Y le dije: no, te traigo mi dinero, esto es todo lo que tengo. Y ellos, tú ya conoces la historia. Y Pedro le dijo: ¿por qué quieres engañar al Espíritu Santo? Dios sabe lo que hay en tu corazón. En esta iglesia jamás te van a pasar una charola que pidas lo que... No, es tuya el Señor, pero es un acto de adoración. Las cajas del diezmo están allá. La adoración en la comunión, nunca te pasan la comunión para que la cojas. La comunión se pone al frente para que tú te arrepientas y tengas ese acto de confesión al Señor y puedas ser purificado antes de ser llenado. ¿Y de dónde estarían entonces ellos imitando esto de los filisteos y por qué lo hicieron? Bueno, Dios ya había dicho que no lo hicieran, pero no quisieron. Quiero que me acompañes, por favor, ahí está en tu pantalla, en la Biblia, Números capítulo 4, verso 15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat, que es parte de la generación de sacerdotes. Dice, ellos lo van a transportar. Puedes ver lo que sigue, te lo subrayé. Pero que no toquen los objetos sagrados. ¿Por qué? Porque van a morir. Dios lo dijo. Mira Números, pero capítulo 7, verso 9. A los hijos de Coat no les dio nada, porque su ministerio consistía en, te lo subrayé, lo único que tienen que hacer, llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. Así que el resultado, Usa murió, y todo lo que comenzaba en celebración terminó en juicio. ¿Por qué? Porque han torcido la verdadera adoración delante de Dios. Y la buena intención puede ser buena, pero tienes que cuidar la mala dirección. Hay cosas que son buenas. Tú quieres ofrendar, tú quieres dar, eso es bueno. Tú quieres servir, cantar, eso es bueno. Tú quieres ir y ayudar, eso es bueno. Pero tengo que ver que sea la manera correcta al hacerlo.
No puedo imitar al mundo, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está allí. Tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado de no caer en un sistema de religiosidad, ni ser ritualista, ni no. ¿Qué quiero decir? Pues que puedo venir y alzar las manos y cantar amén y leer mi Biblia, y cuando salgo de aquí el lunes ya llevo mi vida que no, apagué el Espíritu Santo y le dije nos vemos el sábado. Y tengo que tener mucho cuidado. La vida en el Señor es una vida de 24/7, donde Cristo Jesús dijo, si quieres seguirme, niégate a ti mismo, carga tu cruz y entonces sígueme. Mira tu palabra, mira tu pantalla. No todo lo que parece adoración lo es. Dios no busca espectáculo, busca obediencia. Hoy, no quiero decir detalles, pero conozco iglesias que son solamente un espectáculo. Y en el altar de traer y atraer a jóvenes, lo que se manifiesta ahí es puro espectáculo. Hay canciones de hecho seculares atrás del púlpito. Eso es poner el arca en un carro. Y debemos de tener mucho cuidado. ¿Y cuántas veces nos pasa eso en nuestra vida, mis hermanos? ¿Cuántas veces pasa que estás pasando por algo, sucede algo en tu vida y de repente ves que se repite esta historia así, pero en ti? ¿Qué cosa, pastor? Pues en que estoy haciendo cosas a mi manera. Que estoy haciendo cosas a mi manera. Que mi corazón empieza a desviarse del Señor y empiezo a hacer cosas que el mundo me dicta que yo debo de hacer. Empiezo a actuar, a la manera del mundo. Empiezo a ver mis propósitos alejados de los propósitos de Dios y he hecho lo que David, he mandado el arca para casa del pagano. He quitado a Dios de mi vida porque no me gusta lo que me está pidiendo y no lo quiero hacer, no me siento preparado, no me siento preparada para este cambio. No. Tengo que tener mucho cuidado porque empiezo a permitir detalles en mi vida. Pastor, pero fue un pecado chiquito. No hay pecados chiquitos. Esto empieza a hacerse grande y muy peligroso. Y esto es como quien tiene ira, como quien tiene un carácter explosivo. Pero la realidad es que la Biblia lo que te lleva a enseñarte con ese carácter explosivo es que es solamente enfocado en ti para poder llevar control y para manipular, y empiezas a lastimar a personas, pero has hecho a un lado a Dios y empieza eso a crecer en ti y entonces empiezas a alejarte de Dios y empieza tu corazón a endurecerse. Debemos de ser serios y reverentes. No irreverentes, serios y espacio reverentes. Y yo me acuerdo, no voy a tomar mucho tiempo en esto, pero yo me acuerdo cuando nosotros estábamos haciendo novelas, yo me tuve que ir a México. Y estuve en México, mi esposa y mis hijos se quedaron aquí, tuve que ir a México. Y lo que tenía que hacer era lo que las novelas hacen que no glorifican a Dios. De entrada, los ingredientes de la novela siempre son pecado. Y es traiciones, infidelidades, posesiones, dinero y es demás. Pero para mí eran escenas de sexo, eran escenas de cama, eran escenas de desnudo. ¿Eso glorifica a Dios? No. Porque en una escena no podían decir corte y entonces yo decirle a la compañera, te cuento, mira, Jesucristo. No hay manera. No hay manera de glorificar a Dios. Pero la manera correcta es, yo quiero predicar el evangelio a todos los actores y a todos. Es una cosa correcta. Pero la manera es incorrecta. No es en escenas de cama. Los red carpets no es la manera correcta. Y Dios me mostró a mí lo que yo tenía que hacer. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, entonces lleva fruto. La única manera de que habría fruto en mi vida es morir a mis deseos y morir a lo que yo quería para vivir a lo que Dios quería. Y hoy Calvary Chapel Español está por un producto de ser reverente. Aquí te va esto. El verso 6. Mira conmigo el 6. Está brutal. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Pausa un segundo, quiero entrar unos minutos aquí. ¿Qué es eso de la era de Nacón? Nacón quizá podría ser el hombre que era propietario de ese lugar, pero era es la palabra en hebreo gorén. Gorén es una propiedad de terreno plana, muy abierta, donde en esa era lo que se hacía es que se trillaba el grano. En esta era lo que se hacía es que se ponía el trigo en el piso y se trituraba y se trillaba con el propósito de separar el grano de la paja. ¿Puedes oír eso?
El propósito era separar el grano de la caja. Ahora, ¿qué importancia tiene este lugar? Quiero que veas. En este lugar fue exactamente el lugar donde Usa tocó el arca, pero este lugar es significativo porque Dios mostró allí su santidad y su juicio. ¿Puedes ver eso? Lo que Dios quería era limpiar, empezando por Usa, a su pueblo, porque estaban haciendo las cosas mal. Ahora, eso es lo que dice aquí. Ahora aprendemos que no es hacer algo bueno, es hacerlo a la manera de Dios. Ya eso es bueno. Y cuando tú ves esto, no basta entonces con hacer esto correcto. Es interesante porque este lugar, ¿sabes? No es un lugar que es accidental, no es una coincidencia. Es un lugar que justo para que Dios sea el centro necesita quitar todo lo que ocupa tu corazón para que Él lo llene. ¿Sí te hace sentido eso? Para que Dios sea el centro necesita purificarte, santificarte y entonces Él llenarte para después glorificarte. Y cuando tú ves lo que está sucediendo en la era de Nacón, es que Dios no bendice el desorden, porque Dios es santo. ¿Y cómo puedo entender esto? Ahí te va. Si la escena ocurre en la era de Nacón, y esto no es accidental, ocurre en una propiedad de terreno por donde van los bueyes que se trastabillan, el arca se va a caer, y Dios detiene todo esto aquí porque Dios quiere separar lo que no debe de estar. Y de una vez les va a dejar muy claro que eso es lo que Él va a hacer. O sea, va a separar lo que es verdadero de lo que es superficial. Él sabe lo que a nosotros nos estorba. Va a quitar la paja de nuestra vida. Había demasiada paja en el pueblo de Israel y Dios la quiere limpiar. Y hay cosas que Dios permite que pasen, mi hermano, para limpiarnos. Hay cosas que Dios permite que pase en tu matrimonio porque quiere purificarlo. Hay cosas que Dios permite que pasen en tu trabajo. Dios ahí se va a meter incluso hasta en la soltería. Pero Dios va a trabajar esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere purificarte. Si tu corazón se está desviando, Dios va a poder entrar para purificarte y separar lo que no tiene que estar allí. Así es que esta tribulación no es una señal de abandono de Dios. Lo que es en verdad es un tiempo de formación y de purificación porque nos va a moldear. Quiero que veas tu pantalla, mira esto. Pablo lo dice así: es necesario para ti, para mí, en Hechos dice en el capítulo 14, verso 22, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Y qué quiero decir eso? Quiere decir tribulación. La palabra tribulación, no sé si sabías esto, la palabra tribulación es la palabra tribulum. La palabra tribulum obedece a una pieza de madera que te voy a poner en tu pantalla para que te des una idea, que está llena de rocas y piedras muy filosas y quizá tiene elementos de metal muy filosos en los días de hoy, pero eran piedras muy filosas. En esa tabla se ponía encima del trigo tirado, se montaba ahí el farmer ahí y tirado por bueyes le pasaba encima el trigo con el propósito de trillar y sacar el grano de la paja. A eso se le llama tribulum, de donde viene la palabra tribulación. Dios permite la tribulación en nuestra vida para sacar la paja del grano. La paja no sirve en nuestra vida, Dios la quiere quitar para purificarnos. Y cuando tú ves eso, te vas a dar cuenta, el proceso es presión, dolor, fricción para quitar lo que es malo en tu vida y dejar solo lo que es valioso en tu vida. No temas al dolor. Esa es la marca que le pertenece al cristiano. En este mundo tendremos tribulación. No te preocupes. Ya yo he vencido el mundo, dice Jesús. Así es que, y no lo tienes en tu pantalla, Isaías 28 dice: el grano es triturado, pero no lo seguirán trillando indefinidamente. Esto es, hay sufrimiento, pero tiene propósito, pero tiene un límite. Así que quizá lo que pasa es que en esa severidad de lo que Dios permite en tu vida hoy, para sacar lo malo, lo que no debe de estar, porque Él quiere purificarte y trabajar contigo y hacerte mejor, la idea es que seas semejante a Cristo. Por lo que Dios va a trabajar. Pero a veces te enojas. O a veces me enojo porque no me acomoda a Dios a lo que yo quiero. No se ajusta a Dios a mis planes. Queremos la bendición de Dios sin la corrección de Dios. Queremos la presencia de Dios sin la santidad de Dios. Y nos pasa lo que a David. Nos enojamos con Dios y hacemos a un lado la carreta y la mandamos a casa de Obed-edom. Pero ¿sabes una cosa? Te quiero decir lo que dice aquí, que no debes olvidar. En el verso 11 de Samuel 6 dice: el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. ¿Por qué? Porque ahí está su presencia.
pero tú no quieras habitar en la presencia de Dios y que Dios sea tuyo y que sea el centro cuando estamos llenos del mundo. Pero si le permitimos a Dios que Él sea el Señor y que sea Dios y que nos limpie, Él será quien nos bendiga y quien nos restaure. Y David se da cuenta de eso, y voy hacia el final. David se da cuenta de eso y actúa con reverencia. Ponle cuidado a esto. La obra de Dios debe hacerse a la manera de Dios si quieres la bendición de Dios. Entonces voy ya en la segunda aplicación, que esto nos lleva ya hacia el final. El segundo principio que yo quiero que veas es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Adora con libertad, pero adora con humildad, adora con devoción. ¿Qué es lo que está haciendo David? Precisamente esto. Mira el verso 12 al 15. No vamos a hacer todo el capítulo, solamente vamos a llegar hasta aquí. Pero dice esto. Verso 12 dice: y se dio aviso al rey David: hey, rey, el Señor está bendiciendo la casa de Obed y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Porque era mexicano, pero vivía allá. Entonces David fue y con alegría le hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Mira el verso 13, por favor. Cuando los portadores del arca, quienes eran los ahora consagrados levitas, cuando ellos estaban moviendo el arca, habían andado 6 pasos y David ya hizo un sacrificio. Sacrificó un buey y un carnero. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un éfod de lino. Y David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta, y la llevaron hasta Jerusalén. Puedes ver, David lo que está es intentándolo otra vez, arrepentido, corrigiendo, y quiere hacer la cosa correcta a la manera correcta como Dios ha dicho, y lo está haciendo bien. David ajusta esto aquí, y como lo ajusta David, se asegura de que sean sacerdotes quien la lleven, se asegura que los que canten sean cantores, se asegura de llevar el éfod, que es este delantal sagrado que usaban los sacerdotes, y se asegura para vestirse de manera sagrada y ahí hacer un sacrificio humillado delante de Dios, haciendo las cosas a la manera de Dios. Así que el viaje comienza y termina con un sacrificio. Los primeros 8 versos no vimos ningún sacrificio. En realidad, David se viste con el éfod, y entonces lo que hace es, con esa vestidura sacerdotal, es que comienza la diferencia. David ofrece un sacrificio, nomás avanzan 6 pasos y algo tenía que morir. En este caso muere un cordero y un buey, y ahí es la primera vez. Ahora, si comienza con un sacrificio y termina con un sacrificio, podemos ver que la primera vez comenzó y murió Usa, pero David reajusta. Y la segunda vez lo que hace David es que pone un sacrificio de un animal que muere en lugar del pueblo. El viaje comienza entonces con una celebración, cuando Usa pasa esto, y termina con una muerte, pero la segunda parte del viaje comienza con una muerte, pero termina con una bendición. Y cuando tú ves eso, la Biblia dice, para poder entender la gloria de Dios y su manifestación, en Juan 1:14. Juan 1:14 viene Jesús y dice ahí en Juan 1:14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, se manifestó en nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra no la pierdas de vista. Y habitó entre nosotros. Habitó es la palabra en hebreo skeno, que quiere decir tabernáculo. Dios se hizo carne y se hizo tabernáculo para que viéramos su gloria manifestada allí en su Hijo. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, porque la presencia de Dios se manifiesta entre su pueblo, y ese es el símbolo del arca. Dios vino en carne y se manifiesta en nosotros para que tú y yo pudiéramos ser liberados. Ahora, y entiende bien esto, para que, no sé si recuerdas, en el Antiguo Testamento nadie puede ver la gloria porque muere. Para que tú y yo veamos la gloria de Dios, tocar su santidad y entrar a su presencia, alguien tenía que morir, y ese fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios se hizo propicio. ¿Viste como al principio? Dios se proveyó de cordero para que tú y yo pudiéramos habitar en su presencia y ser expiados, cubiertos con su sangre, para que pudiéramos hoy
tocar, ver, sentir, andar en su presencia y no morir. Amén. Quiero cerrar con la red. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Para que tú creas en la obra del que se hizo propicio por nosotros, justo por los injustos, el que fue a la cruz, para que Dios descargara su ira, no como lo hizo en Usa, pero lo hizo en Jesús para no hacerlo en tu vida. Pero hoy solo te dice el Señor, tienes que reajustar cosas en tu vida como las hizo David. Para ser reverentes tengo entonces que confesar a Dios y venir delante del Señor y decirle, perdóname Señor, he venido a vivir mi vida como Usa, haciendo cosas buenas de la manera que no es correcta, y me arrepiento, perdóname hoy. No quiero morir. La Biblia dice que Él ha entregado a su Hijo para morir en tu lugar, por lo que tú sí crees en esta verdad y confiesas con tu corazón que Dios en verdad se hizo propicio, y crees en todo tu corazón que Dios le levanta a quien fue justo por los injustos, lo levanta de la muerte para que tú y yo seamos levantados y no morir sino estar en su presencia, entonces seremos salvos. ¿Salvos de qué? De esta perversa generación. Así que quiero que cerremos con la red. Red para nosotros en Calvary Chapel Español es recuerda, entiende y deja que Dios cambie tu vida. ¿Qué tengo que recordar? Que Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Él es santo. Él no comparte su gloria. Entiende que Dios quiere ser el centro, no solo una parte. Y Pablo entendió eso y dijo, para mí el vivir es Cristo, lo demás es ganancia. Pero Pablo renuncia a todo lo suyo, dice, yo lo tengo como por basura. Pero él entiende, Pablo, que Cristo tenía que ser el centro. Y como David debemos de venir a Dios arrepentidos y en humildad, pidiéndole perdón, para que ahora a partir de hoy podamos vivir la otra parte de nuestra vida con Dios en el centro. Así es que deja que Dios cambie tu vida desde adentro. Entrégale hoy la irreverencia, el orgullo y la autosuficiencia. Y vete hoy de aquí, como Pablo dice en Romanos 12, literal, transformado por medio de la renovación de tu mente. No se trata de ti y de mí, se trata de Él. Él en el centro, no yo. Cuando le adores, que sea en espíritu y en verdad, porque Dios quiere habitar en tu corazón, ojo, y cuando Él está en el centro, todo cambia. Todo cambia, mi hermano, amén. Pongámonos de pie y alabemos al Señor. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque eres tú el que transforma, porque eres tú el que nos cambia. Sé tú el centro. Cantamos, danzamos y alabamos tu nombre, y agradecidos por lo que nos has hablado. Es que en verdad oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Buena noche y nos vemos el próximo sábado. Su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
bendiga, que tengan una buena noche. Si necesitan oración, pasen aquí al frente y si no, nos vemos el sábado que viene. Una buena noche.